O sea, el nombre completo de Xochimilco, esta alcaldía que hoy se conoce en todo el mundo, que se lee en un códice así. Lo que se ha perdido es la palabra Olac, porque generalmente se usa nada más la flor y el rectángulo que significan pues Xochimilco. Vamos a hablar de Olac, vamos a traducir esta palabra. ¿Qué sería la C? Sí, sería de lugar. Bueno, aquí nos dicen que la C es el lugar, así como Co en Xochimilco también es lugar, pero aquí también es lugar la C. Esta es la raíz de una palabra. Entonces viene de agua, de atl. Basta la A para decir agua. ¿Qué le suena ol? De olin. Es sí, precisamente. Aquí termina en IN, no se utiliza. Voy a borrar tantito aquí para poner movimiento, ¿verdad? Ahí lo podemos leer. Movimiento, lugar de agua que se mueve. Debió ser muy notorio el movimiento cuando fundaron los Xochimilcas antiguos y por eso pusieron lugar donde el agua se mueve. Se ve que hay movimiento. ¿Sí lo ven? No sabemos en qué momento se pierde esto, pero generalmente lo que más nos ha llegado a este tiempo es Xochimilco. Y también decimos que hay otros Xochimilcos, digamos, otros lugares que se llaman Xochimilco, como en la Huasteca, en Hidalgo, en Veracruz, y puede haber otros en otras zonas náhuatl.